El día martes. Bueno, estamos saludando al doctor Fernán Quiró. Fernán Quiró es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Fernán, un abrazo, buen día. Buen día, Marcelo, un gusto hablar con ustedes. Bueno, te vi anoche nutrido de una gran paciencia para soportar los embates políticos, ¿no? En realidad creo que son momentos para construir liderazgos un poco diferentes, ¿no? Que tengan que ver con la profesionalización, el respeto por la información y el análisis de datos de un lado, y del otro lado construir inteligencia emocional, construir puentes, dialogar, que son las cosas que esta ciudadanía necesita, ¿no? Sí, ok, bueno, contanos cómo está o por qué creen ustedes que la curva de casos en la Ciudad de Buenos Aires estaría estancada, no sé cómo llamarla. Sí, fíjate los datos nuestros. Si vos recordás bien, hace 2 semanas atrás, un viernes, serían casi 16 días, ¿no?, para atrás, fueron las primeras medidas que acordamos con la provincia, el gobierno nacional, de restricción en los puntos donde veíamos que estaban ocurriendo los contagios, ¿no? La nocturnidad sin cumplir protocolos, y luego las reuniones sociales y familiares frecuentes y numerosas en lugares cerrados, mal controlados o sin uso de barbijo y demás. Allí esas primeras medidas, entre el día 7 y día 10, la curva de contagios se horizontalizó. Veníamos con una media móvil de 2.700 casos por día y dejó de crecer. Es muy llamativo porque vos ves la curva que viene creciendo a una velocidad muy acelerada y de golpe se horizontaliza. Es decir, que esas primeras medidas consiguieron el objetivo buscado, que era bloquear o disminuir o mitigar los mecanismos de contagio que había. Pero de ahí para adelante, 5 días después, el presidente, ya con una decisión del gobierno nacional, tomaron medidas complementarias que están impactando en estos días. Si vos contás los días, 7 a 14 días, que es el espacio donde las medidas hacen su efecto en la sociedad, en estos días, entre los últimos 2 y los próximos 2, vamos a poder ver el efecto del segundo grupo de medidas, que es mucho más intensivo, ¿no? Digamos, a partir de las 8 de la noche en vez de las 12. De manera que nosotros lo que decimos es, luego de tener con claridad, tenemos 7 a 10 días de los casos horizontalizados, es decir, en un valor muy alto de casos, pero que no sube ni baja, que esa es la mala noticia, veremos el resultado de este segundo grupo. Si el segundo grupo de medidas logra bajar la curva con claridad, entonces nosotros tenemos una perspectiva para adelante de poder gestionar la realidad como estamos. Si el segundo grupo de medidas no logra bajar los casos con claridad, naturalmente no hay sistema de salud que pueda sostener durante largo tiempo una curva de casos, por más que no crezca, de tamaña magnitud cotidiana, ¿no? Así que eso es un poco lo que nosotros le decimos a la ciudadanía. Estos son nuestros datos, esta es la realidad que observamos, hacemos todo el esfuerzo posible por dar una comunicación clara, transparente, que no se involucre en los debates que nos distraen del concepto central, y explicamos lo que nos está pasando, y vamos a mostrar los datos de estos días para decir cuál va a ser la posición de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, correcto. Yo recuerdo aquella lógica que indicaba que lo que ocurre en la ciudad se replica en la provincia unos días después, o 2 semanas después. ¿Eso sigue siendo un parámetro bueno, eso válido? En realidad, en la segunda ola, para los virus habitual, digamos, después volvemos a las variantes, ¿no? Para los que no son variantes, yo te diría que eso ya no es un argumento válido, por el siguiente motivo. Vos lo que tuviste en la primera ola es un virus que estaba en un lugar del mundo y no estaba en ningún otro lugar. Entonces, naturalmente, de ese lugar del mundo iba a los puertos de entrada de los países, y de los puertos de entrada de los países iba a los lugares donde los puertos de entrada se vinculaban. Entonces, naturalmente, de China fue a Europa y Estados Unidos, de Estados Unidos y Europa vino a Buenos Aires, de Buenos Aires fue al resto del país. Eso es la habitualidad en cualquier escenario de una nueva pandemia, un nuevo agente. Ahora, una vez que el virus ya está distribuido en todas las ciudades del mundo y en la Argentina, en todo el territorio nacional, el mecanismo epidemiológico es el crecimiento local, porque el virus circula ya en la comunidad localmente. Discutir que de la ciudad va a ir a algún lugar cuando hay circulación comunitaria en todas las ciudades de la Argentina no tiene mucho sentido, porque es mucho más frecuente que alguien local esté enfermo a que alguien de la ciudad vaya a llevarlo. No sé si soy claro con lo que te explico. Sí, Entonces, digamos, ese mecanismo ahora no se puede observar, es una descripción teórica que no se puede observar. Lo que sí potencialmente podría ocurrir, y que de hecho ocurrió no solo por Buenos Aires, sino por el norte también, que los sitios de entrada al país traigan las nuevas variantes. Entonces se vuelve a repetir, tanto Buenos Aires, sobre todo la entrada por Ezeiza, digamos, y de ahí al conurbano y a la ciudad. Y en el norte, las fronteras con Brasil sobre todo, que el virus pase por allí, por supuesto que sí podría ocurrir. Está correcto.
En el caso de que esto no ocurra, Fernán, ¿la ciudad estaría dispuesta a aplicar más cierres? Por supuesto que sí. Nosotros lo que tenemos que hacer es intensificar rastreo y testeo, capacitar y estar coordinando el sistema de salud público y privado. Tenemos que vacunar todas las vacunas que nos dan. Tenemos que explicarle a las personas cómo estamos y explicarle qué cosas podemos hacer cada uno para evitar esto. Y en el momento en que todo eso no alcance por un periodo muy corto, pero claro, y con inicio y final, le tenemos que decir, miren, todo esto no alcanzó, necesitamos este esfuerzo, este periodo. Ahora, eso lo indicarán los datos que veamos en estos días, ¿no? Correcto. ¿Cómo crees que estamos con la vacunación? Bueno, como siempre hablamos, ¿no? La campaña de vacunación en Argentina va lenta, más lenta de lo que esperábamos y de lo que quisiéramos, porque hay un tema de acceso a la vacuna que es bastante obvio y visible. Luego, la vacunación, como vos lo solés llamar, en la ciudad de Buenos Aires funciona muy rápidamente. Nosotros, de hecho, hoy hemos aplicado la totalidad de las vacunas que nos dieron, nos están entregando seguramente hoy, pero, digamos, no tenemos stock de vacunas. No tenemos. No, nos están entregando hoy las que llegaron ayer, ¿no? Pero, digamos, todo lo que nos dieron lo entregamos. Y ahí te hago un pequeño ajuste, porque vos a veces comentás los datos nacionales para la ciudad, y te hago un pequeño ajuste si me permitís. Sí, claro. El reporte nacional reporta todo lo que dio en el territorio porteño, y eso significa el 90-95% se lo da a la ciudad, y un 5-10% se lo da a entidades nacionales que están en territorio porteño. Por ejemplo, la Policía Nacional, el Ejército, en fin, estructuras nacionales que están en la Ciudad de Buenos Aires. Esas estructuras nacionales tienen mucha gente del interior o del conurbano trabajando. Entonces, la ciudad figura como recibiendo unas vacunas que parte fueron a esas entidades y no se aplicaron en ningún porteño porque no son porteños a los que se la están dando. Entonces, hay que mirar con más detalle los datos. Nosotros, si vos mirás el reporte de datos abiertos de la ciudad, vas a encontrar que la totalidad de las vacunas que nos dieron ya han sido aplicadas. Okay. Bueno, entonces, pues ahí conversamos a las 8 con el doctor López, Eduardo López, que nos decía que esta semana es crítica o clave para entender si esto se atenúa, si esto se mantiene o si esto sube. ¿Coincidís en ese pronóstico? Y decididamente sí, como te estaba diciendo, porque es la semana en que se van a expresar el segundo grupo de medidas. Entonces, si el segundo grupo de medidas alcanzó, es un dato esencial, y si no alcanzó, también. Porque, como te decía, si bien el sistema de salud va acompañando con todas las dificultades de cualquier sistema de salud del mundo que ha atendido esta pandemia en su peor momento, pero va acompañando el cuidado, naturalmente no podemos sostener una meseta de 2.700 casos durante un tiempo prolongado, de manera que tenemos que hacer algo para bajar esos casos. Muy bien, Fernán Quiroz. Gracias, Fernán. Estamos en contacto. Por favor, un gusto hablar con ustedes. Hasta luego. Igualmente, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.